Buenas noches, profesor. El tema del proyecto es sobre monitorear y controlar un sistema de climatización utilizando un PLC Micro 800 y un panel View 700. En primer lugar, quiero disculpar porque estoy utilizando ahorita dos computadoras. En el uno voy a poder compartir el HMI ya realizado, implementado mediante el software SolveView, y en el otro voy a hacer con el simulador, ya que no tiene buenos recursos la computadora que comparto con TollView. Sin embargo, en mi computadora propia no puedo utilizar el programa debido a problemas de red. Bueno, continuemos. Antes de poder explicar cómo funciona el HMI, es importante primero dar un contexto de lo que se va a realizar para poder automatizar y simular. Entonces, cabe destacar que mi enfoque de este proyecto es de automatizar todos los sistemas que están relacionados a la unidad manejadora de aire. Entre ellos, ¿cuáles son los más importantes? Pues bien, está en lo que es el sistema de temperatura, el sistema de humedad, ya que recordemos que para poder acondicionar el aire hay que jugar, hay que poder variar estos parámetros, tanto de temperatura como de humedad. Pero además también hay otros sistemas que están relacionados a este acondicionador de aire, el cual es el filtro, que es muy importante para poder dar seguridad, que ese aire que llega al medio donde van a estar las personas no sea contaminante. También se requiere de ventilación para poder forzar el aire hacia afuera. Entre esos dos adicionales sistemas también se deben tomar en cuenta para poder automatizar. Sin embargo, en este primer capítulo lo que nos enfocamos es en el sistema de temperatura y en el sistema de ventilación. Me gusta destacar estos dos sistemas porque en el HMI, ya que en esta sesión se va a demostrar cómo automatizar, solo se va a enfocar en estos dos sistemas. Bueno, un punto muy importante que voy a utilizar en el simulador, ya que quiero ver cómo funciona a medida que uno varía las entradas. Entre ellas tenemos muchas. Cabe destacar que está lo que es para empezar o parar un proceso. También he agregado funciones adicionales, como por ejemplo, cuando se encuentra en modo automático y quiere regular el sistema de temperatura, doy dos opciones. La primera es mediante un operador que regule a través del HMI. Sin embargo, también consideré por qué no colocar un potenciómetro en el tablero eléctrico. Pero si tengo dos entradas, no va a poder existir un posible error entre ellas. Por lo tanto, debo asegurarme que no pase esto de aquí. Bien, por otro lado, también están pulsadores para poder determinar el proceso automático y manual. Cabe destacar que estas entradas se encuentran en el tablero. También están los interruptores, el pulsador de emergencia, que es muy importante, ya que dado un accidente o una falla, es importante presionar este botón para poder paralizar todo el proceso, es decir, todos los sistemas que competen a la unidad acondicionadora de aire. Por último, también tenemos los interruptores de arranque de motor y parada de motor. Es importante también destacar algo de aquí, es que solo se utiliza en el modo manual. En el modo automático no se lo va a utilizar, ya que como su palabra indica, esta forma de encendido se va a hacer de forma automática dependiendo de la temperatura con que se encuentre el cuarto a acondicionar. Voy a dar un ejemplo. Si la temperatura es de 10 grados, no tiene lógica que se enfríe ese cuarto, entonces debe permanecer apagado el motor. Por esto es que solo se implementa en el sistema manual para poder darle mantenimiento y poder determinar si el funcionamiento del motor es correcto.
Aquí también tenemos lo que son las salidas, conexiones analógicas, tanto de entrada y de salida. Yo he utilizado lo que es un display para el potenciómetro que he mencionado anteriormente y poder variar la temperatura de referencia cuando voy a hacer un control PID en el sistema de temperatura. Están los sensores de entrada analógica y la válvula de regulación de flujo si requiero más o menos flujo para poder extraer mayor o menor cantidad de calor en el aire. Finalmente están los sensores y los actuadores. Dado toda esta explicación, voy a continuar ya con la simulación. Bien, para poder indicar y poder explicar la simulación, voy a constar de dos partes. La primera las voy a hacer mediante el HMI. La forma como voy a ir validando solo con el HMI, ya que no puedo compartir el simulador, como he dicho, se encuentra en la otra computadora. Pero más adelante, después de esta explicación, voy a también a simular y validar con ya el PLC. Entonces, comencemos. Como pantalla de inicio en el HMI tenemos la presentación que ya fue dada y es uno de los requerimientos que indicó. Entonces ingresamos, una vez que ingresamos encontramos una pantalla ya de selección al modo de funcionamiento que se requiere. Existen dos, que es la forma manual y automática. Sin embargo, para poder entrar a uno de estos funcionamientos, es importante comenzar a arrancar el proceso. Si uno no arranca, por ejemplo, se va al modo manual y quiere ir a ventilación y quiere arrancar el motor, no se va a encender. No se va a encender dado que no se ha arrancado el proceso. Ahora bien, si regresamos nuevamente y arrancamos el proceso, nos va a cambiar en el indicador que está funcionando. Entonces, ahora bien, vamos a lo que es en modo manual y se va a presentar en este caso un cambio de color en la imagen. ¿Esto qué nos indica? Que el proceso ya está funcionando. Dentro del mismo también tenemos que activar el modo manual. ¿Cómo lo realizamos? Mediante esta botonera. Ahora bien, si tampoco lo activamos, no vamos a poder utilizar las funcionalidades que se deben hacer en el modo manual. Entonces es importante también activar al modo manual, el cual nos va a confirmar un LEDs cambiando de color rojo oscuro a verde claro. Entonces, una vez activado el modo manual, nos vamos ya a lo que es el sistema de ventilación. Pues bien, ¿en qué consta el sistema de ventilación? Pues básicamente en un motor. En el motor, ¿qué vamos a requerir dentro del mantenimiento? Pues vamos a verificar si está funcionando de forma correcta el motor mediante un arranque o detener el mismo. Entonces, si nosotros damos en arrancar, va a haber un cambio de color en la imagen. ¿Esto qué nos indica? Que está funcionando el motor, ya está a una velocidad dada. Ahora, si lo detenemos, nuevamente el mismo estado indicador nos indica que está apagado. Ahora bien, ¿qué significa protección del motor? La protección del motor es el termomagnético que se encuentra en el motor. Si existe un fallo, va a apagar el motor. Entonces aquí vamos a dar un claro ejemplo. Ponemos en arrancar. Pues bien, no se ve mi simulador, pero lo voy a cambiar de variable. En este caso, corresponde a lo que es el DI06. Si encendemos, se apaga el motor y comienza a parpadear un foco. ¿Esto qué nos indica? Que hay una falla en la protección del motor y se debe realizar el respectivo análisis del mismo. Entonces lo apagamos nuevamente y comienza a funcionar el motor. Bueno, regresamos ahora a ver el sistema de temperatura. ¿Qué cabe destacar aquí?
Pues bien, hay tanto una tubería en el cual se va a reflejar lo que es el agua, que es el sistema que va a enfriar el aire que está de las tuberías de color morado. En este caso ya tiene cada quien su respectivo color, indicando que están en funcionamiento ambas tuberías en el intercambiador de calor. Pero si existe una falla, que en este caso vamos a probar ya no con la protección del motor, sino con el interruptor de Sempertin de presión diferencial, activando la entrada DI07. Si nosotros activamos, nos vamos a percatar que va a generar una alarma, indicando que el estado del interruptor se encuentra averiada, existe un fallo. También apreciamos claramente los cambios de colores en la tubería del agua como del aire, indicando que no está en funcionamiento el proceso. A pesar que nos indica que hay una abertura del 10%, esto solo es un indicador, pero en sí la señal que sale a lo que es ya la salida analógica correspondiente a la válvula que actúa en la de 3 vías, no va a haber señal de tensión. Entonces, apagamos nuevamente lo que es el interruptor del serpentín y dejamos eh, que entre en funcionamiento nuevamente. Bueno, ahora ya hemos probado los modos manuales. Regresamos y ahora entramos a lo que es el modo automático. Aquí, ¿qué observamos? Pues de igual manera es algo parecido a lo que es el modo manual, pero en este caso nos aparece temperatura de trabajo. ¿Esto qué indica? Pues esto nos sirve para que el operador dé un valor dado de funcionamiento del sistema. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si la temperatura del ambiente del cuarto al cual se va a condicionar es menor a no se va a encender el sistema. Bueno, de igual manera activamos el modo automático y nos vamos al sistema de ventilación. En este caso ya no tenemos un arranque y parada, porque tal como indica su nombre, esto se debe funcionar de forma automática. Aquí lo que observamos son indicadores tanto de la temperatura de trabajo que el operario ha configurado en la imagen anterior, también de la temperatura actual, que en este caso nos indica 0. ¿Y por qué nos indica 0? Porque en nuestro simulador no hemos colocado ningún valor. Pero si nosotros colocamos una temperatura mayor a 25 grados, el motor se va a encender. Por ejemplo, pongamos una temperatura de 38.15. Cabe destacar que el sensor de temperatura tiene un rango de 0 a 50 grados Celsius. Entonces, aquí se ha encendido ya el motor. Lo vamos a colocar otra temperatura inferior porque me gustaría también explicar algo que se da en el sistema de temperatura. Bien, bueno, ahora vamos a lo que es el sistema de temperatura. ¿Y aquí qué observamos? Pues aquí ya tenemos un control PID. Pero al ser un control PID, nosotros requerimos del funcionamiento, de la forma como trabaja el sistema. Es decir, requerimos de un modelo. Pero como no tenemos un sistema físico, es imposible determinar esos parámetros del controlador PID. En este caso, ¿qué es lo que realicé? Fue utilizar una ecuación que relacione estos parámetros parecidos a los de un controlador, pero se utilizó también factores de corrección. ¿Esto con qué enfoque lo hago? Lo hago para poder calcular y estimar una abertura de válvula dada. Cabe indicar que solo esto es para fines de simulación, pero ya para fines técnicos no se debe realizar, sino es para poder probar que nuestro funcionamiento y diseño del HMI y de la implementación del programa del PLC sean correctos. Entonces, aquí ya tenemos lo que es tanto la temperatura
actual, los parámetros del controlador, la temperatura del set point, también nos indican los estados del interruptor de presión como el estado del interruptor de flujo, así como el porcentaje de abertura de la válvula. Miren, aquí observamos que el estado del motor se encuentra apagado. Y en este caso la abertura nos indica 1.24. Aquí algo está sucediendo. Y es que nos indica una abertura, pero no está pasando agua. ¿Esto a qué se debe? Pues bien, como he dicho anteriormente, el sistema, todo el sistema va a funcionar cuando ambos están trabajando. Si el sistema de ventilación no trabaja, entonces el sistema de temperatura tampoco lo hará. ¿Por qué? Porque no tiene lógica enfriar aire mientras que ese aire no es forzado para poder ventilarlo. Entonces, ahora que hemos comprobado que no están trabajando ambos sistemas, nuevamente regresamos para poder activar ya la ventilación. En este caso voy a cambiar nuevamente la temperatura actual colocándole un valor de 45.78 grados. En este caso ya trabaja lo que es el motor, sistema de ventilación, nos vamos al sistema de temperatura y ahora sí ya está en funcionamiento todo el sistema tal como debe hacer. Si queremos nosotros regular el KP, TD, TI, podemos hacerlo de dos maneras, accediendo a la pantalla y colocando de forma numérica, o también podemos utilizar estas botoneras de subida y de bajada. Aquí tenemos set point, podemos subirlo, que está configurado a 2 grados Celsius cada clic de estas botoneras. Y vemos algo muy importante, es que vemos que la abertura de la válvula va variando. Si varía la abertura de la válvula, esto nos indica que está funcionando nuestro bloque de simulación implementado. Entonces variamos aquí el KP 0.8 es muy pequeño, vamos a poner disculpen, TD, vamos a poner aquí 4, damos Enter, de 27, nos encontramos en 27 mismo, pues viendo. Bien, no estaba variando, ¿por qué? Porque se había terminado ya los 10 minutos de simulación del simulador del PLC. Entonces aquí ya hemos colocado 3 y nos da 85%. Ahora bien, vamos a poder entender ya la lógica de programación del PLC. Bueno, tenemos aquí ya nuestra programación. Voy a solo explicar de qué es lo que hice porque ya hemos comprobado mediante la HMI que ha sido correcto. Pues bien, en esta primera línea lo que se ha hecho es implementar el arranque y parada del proceso, tanto mediante la HMI con botoneras del tablero. Ya luego también hemos implementado la botonera de emergencia, el cual tiene una mayor categoría que todos los procesos, el cual va a apagar el inicio y se va a activar la baliza de emergencia que da dentro de lo que es una de las condiciones del proyecto. Ahora bien, este inicio, ¿qué es? Este inicio es el que va a dar funcionamiento tanto en modo manual como automático. Por otro lado, también implementado lo que es la entrada analógica para el sensor de temperatura, la salida analógica para la válvula de regulación de flujo. También he colocado lo que son ya el estado de válvula. Pues bien, es importante también que
no es las mismas condiciones de forma manual que actúa el sistema de temperatura que cuando es automática, ya que cuando es manual, el sistema de temperatura puede trabajar de forma independiente al sistema de ventilación. Por esto se utiliza dos condiciones. Esta representa en modo manual y esta en modo automático. ¿Esto qué quiere decir en automática? Que cuando se activa el sistema de ventilación va a permitir que se active el estado de válvula total. Este estado de válvula total me permite poder configurar para que un valor llegue a la salida correspondiente de la válvula. Ya, sigamos. Aquí tenemos la activación de modo manual tanto mediante botoneras como mediante la HMI. También tenemos sobre ya el arranque de motor que solo se trabaja en modo manual. De igual manera, mediante botoneras del tablero o mediante la HMI. También es de forma similar se realiza con el modo automático. La forma de activar el motor automático, ya lo he dicho, que depende de una temperatura de trabajo y hace una comparación con la temperatura actual. Luego también tenemos las activaciones del motor en sí, que ya es el físico, o sea, la salida analógica, que se da tanto para activar de forma manual como de forma automática, y es importante también tomar en cuenta las protecciones del interruptor de serpentín y de flujo, el cual pueden detener el proceso. Acá ya tenemos lo que es la entrada analógica para el potenciómetro, el cual también he configurado condiciones para que la temperatura de setpoint del HMI se active cuando éste no esté activada. Si uno está activada, si el potenciómetro se activa, entonces esta deja de funcionar y no se puede configurar desde el HMI. Luego tenemos una salida analógica que es para el display, que se representa en lo que es el tablero a medida que se configura el potenciómetro de precisión. Y por último tenemos ya lo que es el PID. El PID trabaja tanto de manera en la forma automática y también se configura cambiando este parámetro a forma false cuando se requiere configurar directamente la salida, que en este caso es el porcentaje de abertura de la válvula. Luego también está este bloque que hemos creado y por último se pasa mediante las funciones MOVE los valores de los parámetros del PID para que estos también sean utilizadas e implementadas en el HMI. Pues esto es toda la explicación de mi proyecto. Espero haber explicado de manera correcta y muchas gracias.